Usted, Ismael, ha publicado notas en el Clarín sobre las medidas cautelares que hemos implementado, hemos dictado por mayoría en la Sala Segunda, y en donde se obliga a la Administración Nacional de Seguridad Social a cumplir el fallo Badaro de la Corte Suprema. Nosotros estamos bregando por el cumplimiento del fallo de la Corte, no por el cumplimiento del fallo nuestros, en el plazo perentorio de 30 días, bajo apercibimiento desconocido de denuncia penal contra el director ejecutivo o de imponerle una multa personal al director ejecutivo. Esas medidas cautelares, discúlpeme porque esto es importante, se han cumplido. ANSES las ha cumplido. Los famosos casos Capa, Rosso, Márquez, hay un caso Frier también de San Nicolás, donde un abogado en causa propia logró. Son contados con la mano, doctor. Son muy pocos los casos. Bueno, acá viene el problema. ¿Por qué la justicia, por qué los jueces, por qué los restantes jueces, en lugar de rechazar estas cautelares con argumentos no del todo sólidos en cuanto a que se tratarían de sentencias definitivas y no de cautelares, no lo hacen? Esta es la gran pregunta. ¿Por qué los abogados previsionalistas no lo piden? Ya el problema no depende de nosotros, claro, depende de la actitud que los operadores están tomando, y ahí viene el problema. No es el problema del chancho, sino de quién le da de comer, dice el paisano. Acá el incumplimiento está claro. Yo siempre digo, los jueces estamos para resolver conflictos. No nos deben asustar los conflictos intersubjetivos. Este es nuestro métier. Es como el bombero que se asustaría del incendio. Precisamente la tarea del bombero es apagar el incendio. La tarea de los jueces es resolver el conflicto, hacer justicia, aplicar la norma constitucional, darle el derecho a quien lo reclama. Y en eso la justicia argentina está fallando, y quienes mejor lo saben son los jubilados argentinos, que pese a la lucha denodada que realizan, y ellos un homenaje, porque las distintas asociaciones de jubilados están demostrando lo que es saber luchar por sus derechos constitucionales. Ellos están bregando por el cumplimiento de la garantía constitucional. No están de acuerdo en que desde el Poder Ejecutivo le otorguen aumentos generales como si fuera una dádiva, un regalo. Ellos prefieren que se les reconozca un derecho que la Constitución consagra a su favor y que haya mecanismos legales que impidan que para gozar de esos derechos tengan que hacer un largo juicio de 7 años. Esta maquinaria infernal judicial la inventó el exministro Domingo Cavallo durante el gobierno del doctor Menem. Y todavía continúa, porque en el año 95, por la Ley de Solidaridad, se implementó el proceso ordinario del Código Procesal. Una barbaridad. Los tratados internacionales, los documentos internacionales, bregan por un proceso sencillo, rápido, urgente, y más cuando se tratan de pretensiones alimentarias, pretensiones salutíferas. Es una categórica, contundente violación a las normas internacionales que en la República Argentina los jubilados estén utilizando un proceso ordinario que fue elaborado, construido por el legislador para otro tipo de materias, para la materia civil, para la materia comercial, pero no para la seguridad social. Está claro. Ahora le hago una pregunta. El otro día hablé con un jubilado y me dice, sentencia favorable Badaro, ANSES apeló. ¿Ustedes están recibiendo apelaciones del caso Badaro? Sí. Cuando la ANSES se había comprometido en la OEA a que si salía fallo Badaro en primera instancia no apelaba más. Se apelan los fallos Badaro. A veces no se apela por el tema de Badaro, pero se apela por otra cuestión vinculada indirectamente. Entonces es una forma de encontrar un atajo para violar lo convenido, y el expediente es apelado y hay que seguir el trámite y viene la demora y el problema subsiste. Sí. Si vemos las estadísticas que elaboramos en la Cámara de la Seguridad Social, bueno, se ve claro que las apelaciones están en el mismo nivel que las sentencias que se dictan en primera instancia. De manera que si ingresan 1000 demandas por juzgado e ingresan 1000 apelaciones
por salas, y eso lo dicen las estadísticas oficiales, estamos viendo que ANSES está apelando y apela... todo lo que sale por primera instancia ingresa después en segunda instancia porque está la apelación del ANSES. Así es, y apela a las sentencias de la sala también por recurso extraordinario. Le quiero llevar a otro tema. ¿Por qué cada jubilado tiene que ir, contratar un abogado, iniciar una demanda? Es decir, si le están vulnerando los derechos a él. Pero yo entiendo que de golpe un caso, dos casos que son litigiosos, uno dice, bueno, lo tiene que resolver la justicia. Ahora, cuando el tema es tan masivo, porque hay el otro día el director del ANSES dijo, hay 421.000 juicios. Cuando ya hay 421.000 juicios y usted dice que están entrando 10.000 por mes, ya dejó de ser un tema de que cada jubilado... No tiene que haber una solución de orden general que no la brinda ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo. Corrijo al funcionario que dio esa información. Hay más de 450.000 juicios en todo el país. Allá hay 450.000. Más de 450.000 juicios en todo el país, contando los 59 juzgados federales del interior del país. En apelaciones están llegando casi en el mismo nivel desde el interior con respecto a los de la capital. Este es un fenómeno nuevo, que antes no existía, nuevo, y está trayendo mucha preocupación en el seno de la Cámara. Por supuesto, Ismael, que este es un problema colectivo. Acá hay una discusión jurídica que para mí la realidad ya la terminó. La ficción del derecho termina cuando se comprueba la verdad. Alguien lo dijo muy certeramente en la antigüedad. Y acá estamos viendo que este es un problema colectivo, este es un problema de un sector. Y a los problemas colectivos se solucionan con medidas colectivas, no medidas individuales. Y hay una discusión jurídica fútil respecto de que si los derechos de los jubilados en este tema son derechos de incidencia colectiva, como dice el 43 de la Constitución Nacional, o son derechos o intereses individuales homogéneos de base patrimonial, como dice un sector de la doctrina, y por lo tanto quedaría excluido de la protección constitucional. Mire, más allá de intentar, como decía Guillermo Borda, criticando a los juristas que exageraban en sus análisis, más allá de intentar dividir un pelo en dos, para llegar a una solución que, por supuesto, por esa vía no se llega jamás. Le voy a dar un ejemplo, Ismael, que lo conoce mucha gente. La Sala Segunda, en el año 2002, dictó una sentencia colectiva, una class action, haciendo lugar a un amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo de la Nación en representación de todos los jubilados que habían sido víctimas del descuento del 13% por la ley de déficit cero, por el artículo 10. del 2001. El gobierno de la Alianza... que redujo 13%. Ministerio de Cavallo, que estaba en ese momento a cargo del Ministerio de Economía. La Sala Segunda dictó una sentencia colectiva, como le dije recién, hizo lugar al amparo, ordenó al Poder Ejecutivo el cese inmediato del descuento y la devolución de lo descontado. En el 2002. En el 2002. Y el Poder Ejecutivo, Clarín la publicó a la noticia, produjo una gran repercusión pública, desde luego que la tenía. A los 3 días dictado el fallo, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1819. Respetó la sentencia, antes de haber sido notificado formalmente. Ordenó el cese del descuento y la devolución en títulos públicos. El Defensor del Pueblo interpuso otro amparo contra la devolución de títulos públicos, porque dice en pesos. La sentencia lo ordenó en pesos. Otro amparo que cayó en la Sala Segunda, por mayoría también, porque estaba acá en discusión la legitimación del defensor. Un colega no estaba de acuerdo con que tenía legitimación procesal el defensor, siguiendo un viejo y erróneo precedente de la Corte del doctor Nazareno en el caso Frías Molina, que la Corte ya felizmente ha cambiado ese criterio. Bueno, llegó este segundo amparo y le hicimos lugar al reclamo. Declaramos inconstitucional el artículo del decreto 1819 que pagaba en bono y ordenamos pagar en efectivo. La primera sentencia, Ismael, a pesar de que fue cumplida por el Poder Ejecutivo, lo estaba encabezando en ese momento el doctor Duhalde, era la época de las sucesiones presidenciales, fue apelada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte lo revocó.
a pesar de que había sido cumplida. Esta Corte Revocó la sentencia nuestra. a pesar de que ya estaba cumplida. A pesar de que estaba cumplida, porque no tenía legitimación procesal, como le acabo de decir recién. Pero, gracias a Dios, fue cumplida por el Poder Ejecutivo. ¿Pero por qué no declaró desierto? Porque ya el problema había quedado superado. Eso pasó en el segundo caso. En el segundo caso, en la devolución en efectivo y no en títulos públicos, fue a la Corte Suprema. La Corte lo demoró como 5 años al expediente. Y en el 2006 y 2007 falló declarando abstracto el caso. Porque había cumplido el Poder Ejecutivo también, por vía de 3 resoluciones administrativas, el pago en efectivo. Ahí es una muestra clara que cuando se quiere, se puede. La Cámara de Seguridad Social, la Sala Segunda, dictó una class action, se cumplió y nadie sufrió absolutamente ningún perjuicio. Bueno, esperemos, doctor, porque tenemos que ir cerrando el programa, de que el 2011 haya una solución rápida, vía sumarísima, vía colectiva, acción colectiva o incidencia colectiva, pero tiene que haber una solución porque me parece que a este ritmo, usted está hablando de 450.000 juicios, sí. Posiblemente si lo convocamos dentro de un año nos esté diciendo, bueno, estamos en 650.000 juicios. Es probable. Es muy probable. Es muy probable. Porque está incrementándose la litigiosidad. Se está incrementando. En lugar de disminuir, aumenta. Claro. Y los jubilados están tomando conciencia de sus derechos y además el haber se les está depreciando, porque los índices, esta es otra discusión, claro. Los índices nuevos de la ley 26.417, bueno, parten desde un haber depreciado, de manera que... se mantiene en el tiempo y a esto se agrega inclusive el tema de los datos del INDEC que no son nada fidedignos. Y además la desproporción con el sueldo de los trabajadores activos se mantiene y se agrava, y eso impulsa al jubilado a hacer un juicio. Yo creo que la justicia tiene un rol muy importante en este tema y sigo insistiendo. El Antiguo Testamento, yo no sé si lo dije en este programa, pero digo siempre, en el Eclesiástico, el capítulo 7, versículo 6, dice: no pretendas ser juez si no te hallas con valor de hacer frente a las injusticias. No vaya a ser que por temor a la cara del poderoso te expongas a obrar contra equidad. No pretendas ser juez, dedícate a otra cuestión. Los jueces tienen su cometido, resolver los conflictos, hacer justicia. Y siempre en el conflicto hay una persona poderosa que está explotando la debilidad de la persona más débil. Tiene la misión, la justicia, de equilibrar la balanza y proteger el derecho violado del débil, en detrimento del poderoso. Doctor Herrero, muchas gracias por haber estado aquí en Dominó. Creo que las palabras del doctor Herrero son muy pertinentes siempre, pero más aún en víspera de Navidad. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos. Nos reencontramos el próximo miércoles.